Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre ajustes contables. La presentación está un poquito larga, pero creo que está bastante específica para poder introducirnos en el tema de una manera apropiada. Este video está dirigido principalmente a las personas que están llevando conta 1, conta básica, que están empezando con contabilidad. Así que para los estudiantes más avanzados puede ser que no les sea de tanta relevancia. Lo primero es que al inicio de contabilidad uno comienza a ver el ciclo contable y va a, suponemos, habrá visto en sus estudios que se comienza con los asientos de diario, posteriormente sigue la mayorización, una balanza de comprobación y a partir de esta balanza de comprobación, por lo general en los cursos de contabilidad básica se brinca la preparación de estados financieros, pero bueno, estado de situación, el balance general y el estado de resultados, ¿verdad? Sin embargo, a partir de ahora vamos a conocer un ciclo contable, llamémosle actualizado, un nuevo ciclo contable que es un poquito más amplio, que tiene que ver con la introducción de los asientos de ajuste. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro nuevo ciclo contable? Va a decir que tenemos los asientos de diario, la mayorización y la balanza de comprobación que antes conocíamos, ahora le vamos a llamar balanza de comprobación preliminar. Luego van a venir asientos de ajuste y su respectiva mayorización para obtener una balanza de comprobación final actualizada. Y es a partir de esta balanza de comprobación que ahora sí se prepararán los estados financieros. Pero, ¿qué son los asientos de ajuste? Bueno, aquí tenemos una definición. Vamos a leerla. Dice que los asientos de ajuste se realizan al final de cada periodo contable y tienen como objetivo actualizar las cuentas de ingreso y gasto para que para que estén adecuadamente enfrentados los ingresos del periodo con todos los gastos que se generaron para la obtención de estos ingresos. Vamos, ustedes saben, a mí las definiciones me gusta leerlas una vez y luego hacer un análisis un poquito más profundo. Entonces, lo primero es que veamos que dice que, y es fundamental para entender que es un ajuste contable, nos dice que son ajustes que se realizan al final del periodo contable. ¿Por qué al final? Vamos a volvernos un segundo. Porque durante el mes yo hice todos los asientos de las transacciones que ocurrieron y tengo una balanza de comprobación al final de ese mes. Es sobre esta balanza de comprobación al final que yo hago los asientos de ajuste. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué hago asientos de ajuste al final del mes? ¿Por qué no los hice durante el mes? ¿Qué es lo que pasa? Estos asientos vienen con el objetivo de actualizar las cuentas de ingresos y gastos. Hay efectos de transacciones que no ocurrieron en el mes, pero que sí tienen efecto sobre los ingresos y gastos de este mes. Y ese es el objetivo. Entonces, para entender bien qué son los ajustes contables, tenemos que entender que son asientos que se hacen al final de cada periodo contable, al final de cada mes, al final de cada año, dependiendo cómo sea su cierre contable, y que el objetivo es actualizar las cuentas de ingresos y gastos por transacciones o por efectos que no se ven reflejados por los registros contables que normalmente veníamos haciendo. Ahora, es también muy importante y es relevante comprender que existen dos principios contables, aquellos principios contables básicos que están directamente asociados con los ajustes contables. El primero es la asociación de ingresos y gastos y el segundo es el principio de devengo, de base de devengo o de acumulación. Todos estos nombres del mismo principio. Repasemos qué son el principio de asociación de ingresos y gastos. Entonces vamos a ver tres ejemplos. Pero primero leamos la definición. Este principio de asociación de ingresos y gastos lo que nos dice es que todos los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generaron en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. Entonces volvemos a tener un principio que nos dice que los gastos y los ingresos deberían de ir de la manito, ¿ok? Voy a registrar los gastos y los costos en el mismo mes en que se generaron los ingresos asociados a esos gastos. Y de la misma manera, porque es recíproco, es una relación de dos vías, los ingresos se van a registrar en el mismo periodo en que se dieron los gastos o los costos asociados a esos ingresos. ¿Ok? Como principio general.
Vamos a ver un primer ejemplo. Nos dice, y pongamos mucha atención. El 1 de enero del año 2021 se adquirió una maquinaria que será utilizada en las operaciones de la empresa por los próximos 10 años. Pagamos $160,000. Entonces aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿esta maquinaria está asociada a cuáles ingresos? Bueno, es evidente que el uso de la máquina va a estar asociado a la generación de los ingresos para los próximos 10 años. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se registra el gasto asociado a esa máquina? Y para saber eso habrá que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto de los $160,000 que se pagaron están asociados a los ingresos planificados a generar en el año 2021? ¿Cuánto está asociado a los ingresos del año 2022, del año 2023 y así consecutivamente a lo largo de los 10 años? Ahorita no vamos a dar respuesta a esas preguntas, pero el objetivo es que interioricemos por qué es que se hacen los asientos de ajuste. Ejemplo 2, aquí está la misma definición, no la hemos cambiado. Vamos a ver, el ejemplo número 2 nos dice que el 1 de marzo se adquirió una póliza de seguros con una cobertura de 12 meses. El total pagado por la póliza es de $14,400. Aquí la pregunta es, bueno, yo creo que el ejemplo de la máquina es un poco más intuitivo. O sea, no vamos a registrar de gasto de un solo golpe algo que va a durar 10 años. Pero algo cambia el hecho de que sea una póliza de seguros. Entonces, la respuesta es no, porque es evidente que el uso de la póliza está asociado a la generación de los ingresos de los próximos 12 meses. Ya no son 10 años, son 12 meses, porque la póliza es por 12 meses. Entonces, igual, para entender cuándo es que debería de registrarse el gasto asociado a esta póliza, habrá que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto de los 14,400 está asociado a los ingresos planificados a generar en marzo, que es el mes en que pagué? ¿Cuánto de esos 14,400 es de abril? ¿Cuánto es de mayo? ¿Y cuánto es de...? Y así consecutivo hasta febrero de 2022. Ejemplo número 3. Y aquí vamos a cambiar un poquito el chip. Que más bien vamos a tener un ejemplo donde el 15 de agosto, o sea, pasadito agosto, ya no es el primero, se recibe el recibo de la electricidad, pero esa es la electricidad de julio, o sea, del mes pasado, se pagaron 500. Entonces la pregunta es, ¿cambia en algo que se trate de la electricidad del mes pasado? Porque es evidente que la electricidad estaba asociada a la generación de los ingresos del mes de julio del 2021. Entonces, la gran pregunta es, si la electricidad que me están cobrando hoy es la que utilicé en julio, ¿cuánto de esos 500 que vamos a pagar está asociado a los ingresos planificados a generar en agosto? Y la siguiente pregunta, que es muy importante, es ¿en qué incide que la factura de electricidad de julio se recibió hasta agosto? Insisto, no vamos a responder todavía, más adelante. Pero la idea es que nos hagamos estas preguntas. Porque recuerden que el objetivo es que los ingresos y gastos guarden correlación en el mismo periodo. ¿Ok? Dejamos el principio de ingresos y gastos y ahora nos vamos a meter en el principio de base de devengo o acumulación. Importante, les recuerdo que están viendo un video. Si necesitan, pueden poner pausa y devolverse para atrás y ver cuántas veces ustedes quieran los ejemplos que acabamos de plantear. Las definiciones que acabamos de ver, las pueden leer, interiorícenlas. Vamos con una definición que puede ser la definición más compleja del mundo de la contabilidad, la base de devengo de acumulación. Y para ello vamos a tomar la definición que viene en la NIF, y es un poquito compleja, pero es la definición estándar y altamente reconocida. La definición lo que nos dice es que los efectos de las transacciones y otros efectos y circunstancias, recuerden que en la contabilidad no solo caen transacciones, caerán otros sucesos o circunstancias, pero por lo general son transacciones. Entonces pensemos por ahorita en los efectos de las transacciones sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad se registran en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. ¿Ok? Entonces vamos a leerla de nuevo. Dice, los efectos de las transacciones.
relacionado con activos y pasivos, porque cuando la norma me habla de recursos económicos o me habla de derechos de acreedores, en realidad son otras formas de decir activos y pasivos. Entonces tenemos los efectos de las transacciones en mis activos y pasivos, y también, porque aquí la definición no es extensiva, pero debería de incluir, y los ingresos y los gastos se registran en los periodos en que estos efectos tienen lugar, sin importar si se ha pagado o no se ha pagado. Y esto es lo más importante y es el principio contable más difícil de interiorizar, pero que una vez se ha digerido, el resto de la contabilidad es bastante sencilla. No se necesita de un pago para el registro de un activo, no se necesita del pago para el registro de un ingreso, de un gasto, de un pasivo. Lo que importa es cuándo los efectos tienen lugar. Lo que debería de llevarnos a preguntarnos la pregunta del millón, que es ¿a qué nos referimos con efectos? Y para eso, que aunque no está ampliamente desarrollado, vamos a hablar un poquito de diferentes situaciones. Vamos a hablar de la generación de derechos económicos reales. ¿Ok? Hay un efecto contable cuando se presenta un derecho económico real. Por principio, altamente reconocido, los contratos no ejecutados no tienen efectos contables. ¿Ok? Primer dato. Hay pocas excepciones en los que sí, porque sí los hay. Pero por principio general, los contratos sin ejecutar no tienen efectos contables. Entonces, ¿cuál podría ser un contrato sin ejecutar? Una orden de compra. Yo llamo a mi proveedor y le pido, hey, tráigame 10 kilos de azúcar. Póngale. Bueno, el hecho de que yo lo llame y nos pusimos de acuerdo, eso sí tiene efectos en el ámbito legal, pero no tiene efectos en el ámbito contable, porque todavía no hay derechos económicos reales en el sentido de que mi proveedor todavía no me puede cobrar, no me ha traído el azúcar y yo no le pago, porque todavía no me ha traído el azúcar. E incluso si hay un flujo efectivo en un momento distinto donde el efecto real económico sucede, surgirá una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Eh, Luego hablamos de surgimiento de obligaciones actuales, que está muy relacionado con el anterior. ¿En qué momento realmente yo adquiero las obligaciones? ¿En qué momento yo cumplo con mis obligaciones? Y lo principal es la ocurrencia de ingresos y gastos. Recientemente en el mundo contable se ha desarrollado un nuevo concepto que se llama obligaciones de desempeño. Y es perfecto para entender estos últimos tres puntos, principalmente con el tema de la ocurrencia de los ingresos y gastos, pero también con el surgimiento de obligaciones y el cumplimiento de las mismas. Entonces vamos a ver aquí una pregunta que se plantea, que es ¿cuándo es el momento de ocurrencia de los ingresos? Y para eso hay que fijarnos en cuál es la obligación de desempeño. Y cuando hablamos de la obligación de desempeño es a qué me he comprometido yo como empresa con mi cliente. Cuáles son las obligaciones contractuales que he contraído con mis clientes, qué debo hacer, dar o dejar de hacer. Y entonces, una vez que tenemos claro cuál es mi obligación de desempeño, la ocurrencia del ingreso será en el momento en que yo satisfago, doy cumplimiento a mi obligación de desempeño. De la misma manera, porque la contabilidad es partida doble, va a funcionar para él y va a funcionar para mí. ¿Cuándo es el momento en que ocurren los gastos? Exactamente lo mismo. ¿A qué se comprometió mi proveedor? ¿Cuáles son las obligaciones contractuales que ha contraído conmigo? ¿Qué debe hacer, darme o dejar de hacer? En el momento en que él cumpla su obligación de desempeño, podremos decir que ha ocurrido el gasto y por tanto ya hay efectos en la contabilidad. ¿Ok? Los invito a repasarlo de nuevo si no ha quedado completamente claro. El punto es que contablemente los efectos económicos se registran cuando se dan cumplimiento a las obligaciones por parte de alguno de los contratantes. ¿Ok? Y nada más hago aquí una pequeña advertencia. Cuando hablamos de contrato, no tiene que ser un contrato escrito, puede ser un contrato verbal. Eso es así en el mundo contable y también en el mundo legal. Y es generalmente aceptado que la palabra contrato no tiene que ser por escrito. Adelante. Ahora sí, nos devolvemos al mundo de los asientos de ajuste, que recordemos que son asientos que hacemos al final de cada periodo con el objetivo de actualizar las cuentas de ingresos y gastos. Y por tanto vamos a dividir los asientos de ajustes en tres grandes categorías. Primero, los asientos de ajustes que tienen que ver con errores contables. Si yo me doy cuenta que hay un error, bueno, lo corregimos.
y se ajusta, pero bueno, partimos de que las cosas se hacen bien desde la primera vez, así que no vamos a hablar de esos ajustes. Sí vamos a hablar de los ajustes relacionados con ingresos, con gastos y los ajustes relacionados con ingresos. Ya vamos a ver, por ejemplo, amortización de gastos prepagados, vamos a ver depreciaciones, otros gastos acumulados, una palabra un poco curiosa, ingresos cobrados por anticipados y ingresos acumulados. Hay una particularidad con la depreciación, ¿ok? La depreciación es algo que llamamos un costo diferido. Y cuando lleguemos a ese punto vamos a comentar un poco por encima, ¿está bien? Pero avancemos por ahorita con todos los demás. Los gastos prepagados, ¿ok? Son aquellos gastos que se pagan, pero que el disfrute se obtendrá en periodos o meses futuros, ¿ok? Principalmente porque la obligación de desempeño de mi proveedor va a ocurrir en los meses futuros, ¿ok? Entonces, un ejemplo es un alquiler pagado por anticipado. ¿Cuál es la obligación de desempeño que está contratándose ahí? Bueno, en la norma, lo trataremos de una norma distinta a la NIF 15, pues alguien está viendo esto, paréntesis. Pero hay una obligación de desempeño y es que yo tengo el derecho al uso de un activo, ¿ok? Y ese derecho, que básicamente es que el dueño tiene la potestad de otorgarme a mí ese derecho de uso, es la obligación de desempeño que él estaría cumpliendo. En la medida en que pasa el tiempo y él me está dejando usar el activo, es que realmente van surgiendo los efectos contables y económicos de la transacción. Los seguros pagados por anticipado. Aquí estamos hablando de un servicio. Un seguro es una póliza que me cubre a mí por si pasa un siniestro, un riesgo. O me cubre a mí el riesgo de que ocurra un siniestro, para decirlo en palabras más exactas. Y el servicio que me da a mí la aseguradora es que me mantiene cubierto por el periodo que contratamos, pero es un periodo futuro. En muy pocas transacciones ocurre que una aseguradora cubra sucesos pasados. Por lo general son solo hacia futuro, ¿verdad? Porque la aseguradora, ¿qué sentido tiene la aseguradora asumir un riesgo que ya ocurrió? Bueno, no tendría sentido. Y finalmente, servicios publicitarios pagados en anticipado, que básicamente es yo pago para que en el futuro me den un servicio de publicidad, me pongan una exhibición en una valla, me pongan un anuncio en TV y demás. En Facebook o en las muchas formas de publicidad que hay. Como pueden ver, los prepagados por lo general tienen que ver con servicios un poco más intangibles, no son tanto bienes, porque si yo pago por anticipado un bien, en realidad lo que estoy haciendo es un anticipo y tiene otro tratamiento. Por lo general, cuando hablamos de gastos prepagados, son servicios que voy a recibir en el futuro, principalmente. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos. Empecemos con un alquiler. Puede ser que alquilamos un local, pagamos $3,000 y esos $3,000 incluye el mes actual y los 2 meses siguientes. ¿Ok? Estoy pagando 3 meses, el actual y los 2 siguientes. En este caso, el servicio pagado, que es el derecho a usar las instalaciones, se presta en el mes actual y en los siguientes 2 meses. Y vamos a ver cuál es el tratamiento sugerido. ¿Ok? En primer lugar va a ocurrir el pago. El pago no es un asiento ajuste, es un asiento normal de los que hacemos durante el periodo. Y el tratamiento contable sugerido es registremos el prepagado, alquileres prepagados contra bancos por 3,000. ¿Ok? Todavía no pensemos que este mes son 1,000 y que no. Por ahorita registremos el 100% de lo pagado como un activo prepagado. El reconocimiento del gasto va a venir después, cuando hagamos el asiento de ajuste. Ven, aquí es donde estamos actualizando los gastos y estamos también actualizando los activos. Y vamos a registrar un gasto por alquiler, que es una cuenta de resultados, por los 1,000. ¿Por qué por 1,000? Porque si pagamos 3,000 por 3 meses, pues será 1,000 de cada uno de los 3 meses, ¿verdad? Y estaríamos acreditando nuestro activo de alquileres prepagados por 1,000. Recuerden que los activos suman al debe y restan al haber. Aquí estaría restando porque está disminuyendo. Ya usé un mes, así que disminuiría. Eso nos va a llevar a la mayorización. Y en la T vamos a tener el registro del asiento de la transacción normal, que no es un ajuste, es un registro ordinario por el pago de los $3,000, ¿verdad? Que va a ser un débito a nuestra cuenta de activo de alquileres prepagados. Luego vamos a también mayorizar, a postear el segundo asiento, el de ajuste,
que fue un crédito por 1000. Recuerden que debitamos el gasto contra alquileres prepagados al haber por 1000. Esto nos va a llevar a que al final del mes 1 vamos a tener un saldo contable de $2000. ¿Ya lo ven? Entonces ahora vamos a tener un gasto de 2000 y el gasto habrá quedado de 1000. ¿Qué va a pasar en los siguientes meses? En los siguientes meses vamos a repetir este ajuste en el mes 2 y en el mes 3 igualito. Gasto por alquiler contra alquileres prepagados por 1000 ambos asientos, que son nuestros asientos de ajuste en los meses 2 y 3. Ahora voy a hacer una pausa y espero explicarme lo mejor posible. Noten que en el mes 1 sí ocurrió una transacción ordinaria y un ajuste. Pero en el mes 2 y en el mes 3 no hay transacción ordinaria. En estos meses solo tenemos ajustes. Por eso es que los asientos de ajuste se hacen al final del mes. Porque hay muchos ajustes que no tienen que ver con transacciones ordinarias ocurridas durante ese mes en específico, como ocurre en el mes 2 y en el mes 3 de este ejemplo. Igual, continuaremos mayorizando. Haremos el crédito de los 1000 correspondiente al asiento ajuste del segundo mes para obtener un saldo en libros al final del segundo mes de $1000. De igual manera ajustamos el tercer mes y ya deberíamos de tener tablas, deberíamos de estar con saldos en cero para el final del tercer mes, a menos de que hagamos otro alquiler prepagado, ¿verdad? ¿Ok? Preguntas, ya saben, en la caja de comentarios, porque este es un video para YouTube. Así que adelante, ya saben, es un video, les recuerdo, pueden pausarlo, pueden devolverse, pueden ir tomando apuntes en hojas adicionales y cualquier duda, adelante. ¿Qué pasa con prepagados de seguros? Exactamente lo mismo. Imaginémonos que hicimos un prepagado por 7200. Recuerden que esta cuenta de seguros prepagados es un activo. Cuando una cuenta dice algo prepagado es porque es un activo. Yo tengo el derecho de recibir ese servicio. Y aquí lo voy a recibir por los próximos 6 meses, en el mes actual y en los próximos 5 meses. Entonces va a ocurrir, y aquí estamos asumiendo que cada uno de los meses cuesta $1200. Por eso hacemos el ajuste, digo, el registro de la transacción ordinaria. Ve, aquí estamos usando bancos. Y una vez hago otro paréntesis. Un secreto importante. Los ajustes no pueden tocar bancos. ¿Ok? Los ajustes tocan otras cuentas distintas de bancos. Porque bancos siempre va a ser una transacción ordinaria. A menos que sea diferencial cambiario. Pero es otro tema. Pero ahorita ajustes a bancos no. ¿Ok? Entonces eso es una transacción ordinaria donde estamos creando, damos surgimiento, origen a un activo de seguros prepagados por $7200 contra bancos por $7200. La balanza contable tiene que pegar igual de los dos lados. Adelante. Y en cada uno de los 6 meses vamos a registrar el gasto por seguros contra un crédito a la cuenta de seguros prepagados. Vean que el activo ahora va a ir al haber, porque recuerden que los activos suman al debe y restan al haber. Y si ustedes ejecutan todos los 6 asientos, el de ajuste, o sea, el primer registro ordinario y los 6 de ajuste, les debería quedar una balanza de comprobación como esta. Y al final de que amortizamos los 6 meses, vamos a tener saldo cero en la cuenta contable. Los invito a que igual hagan el ejercicio. Registro de 7200 y los 6 ajustes por 1200 para tener una balanza, una de mayorización como esta. ¿Preguntas? Espero que no. Igual, ahí está la caja de comentarios. Ahora vamos a hablar de otro tema completamente diferente. Incluso si el video se le está haciendo muy largo y quiere ponerle pausa y retomarlo después, este es el momento. Porque vamos a hablar de otro caso totalmente distinto a prepagados. Vamos a hablar de gastos acumulados por pagar, ¿ok? Lo primero es que esta palabra, gastos acumulados, es una especie de oxímoron. O sea, un gasto siempre es acumulado. Si no es acumulado, no es gasto. Porque los gastos están en función de la base de acumulación. Pero estos gastos acumulados tienen una particularidad y es que son por pagar. Y recuerden que siempre que encontremos la palabra por pagar en una cuenta es un pasivo. Entonces aquí vamos a hablar de que hay gastos por pagar. Y eso es completamente normal. Ya existían las cuentas por pagar. ¿Qué hace diferente a estos amigos? Vamos a ver.
Lo primero vamos a tener aquí una definición y dice lo siguiente. Corresponde a gastos que, sin que se tenga la documentación, se conocen, o sea, yo sé que incurrí en ese gasto, se han incurrido y son reales, o sea, no me los estoy inventando, son gastos que ya pasaron. Por lo que se procede a registrar una estimación, ¿ok? Y para los no tan instruidos en cuanto a esta palabra estimación les puede sonar un poco extraña, ¿ok? Vamos a ver qué es eso de estimación. Una estimación es aplicar la aplicación de un juicio o de una aritmética. Aritmética es un cálculo matemático simple, no tan complejo, para determinar la mejor aproximación a la realidad, ¿ok? Básicamente, y yo hago un calculito ahí, yo creo que, pongámosle el caso de la electricidad, si yo sé que todos los meses gasto $100 en electricidad, mi mejor estimación es que hoy, este mes que estoy cerrando y que todavía no me ha llegado la factura, posiblemente también gasté $100. Eso es una estimación que aplica a juicio, que aplica un poco a aritmética, estoy sacando el promedio de los últimos meses y estoy buscando una mejor aproximación a la realidad. Algo muy importante, y eso es para que se lo lleven para siempre, ojalá. En la contabilidad es completamente normal el uso de estimaciones, siempre y cuando sea la mejor aproximación a la realidad. Hay un mito que dice que la contabilidad es exacta. No, la cuenta no es exacta. La cuenta está sujeta a muchas estimaciones y juicios por parte del preparador de la información. Y el tema estimaciones es uno de los temas centrales en la contabilidad. ¿Y para qué hacemos estimaciones? Para alcanzar la mejor presentación fiel de nuestra contabilidad. Y recuerden que los dos principios contables superiores de mayor jerarquía es la relevancia y la representación fiel. Por eso son importantes las estimaciones. Ok, cerramos capítulo de estimaciones, ya lo tenemos claro y vamos a releer la definición. Dice que corresponde a gastos que, sin que se tenga la documentación, o sea, yo todavía no tengo el papel oficial de ese gasto, pero ya yo lo conozco, sé que se incurrió y que es real. Entonces lo voy a registrar con una estimación a mi mejor juicio, a la mejor aproximación de la realidad. Como les dije, los gastos acumulados por pagar son una cuenta de pasivo, es un pasivo, dice por pagar, que corresponde a la contrapartida de los gastos que se reconocen a resultados. ¿Ok? Y entonces eso que tiene que ver, ya lo vamos a ver un poquito más claro. Pero en teoría viene siendo algo así. Vamos a ver, si yo sé que ya incurrí en un gasto de publicidad que no he pagado, ¿ok? No es un prepagado, es un gasto de publicidad que yo contraté en el pasado, que ya me lo dieron, pero todavía no me ha llegado la factura, ¿ok? Si ya yo sé que se incurrió en ese gasto, yo tengo que registrar el gasto, por supuesto, no el acumulado por pagar, no, el gasto normal, el que dice gasto por publicidad que va a ir al estado de resultados. Pero por partida doble tengo que registrarlo contra algo, ¿verdad? La contrapartida de ese gasto es nuestros amigos de gastos acumulados por pagar. Y nótense que tiene todo el sentido que sea un pasivo, porque yo en realidad ya recibí el bien, o sea, mi proveedor ya ya cumplió la obligación de desempeño. Por tanto, yo ya tengo la obligación de pagarle. Lo que pasa es que no me ha llegado la factura oficial, pero ya yo tengo una obligación y en la medida que yo tengo la obligación, tengo un pasivo. ¿Ok? En el caso, que la pregunta es qué va a pasar cuando aparezca la factura, cuando ya realmente me llegue la documentación soporte. Okay, normalmente lo que se va a hacer es que eh, en el caso de los gastos acumulados por pagar a proveedores, cuando aparece la documentación, es decir, la factura, se procede a debitar este pasivo. Recuerden que los pasivos suman al haber, restan al debe. Aquí lo estaríamos debitando para eliminarlo contra el crédito a la cuenta por pagar a proveedores. ¿Ok? Aquí lo único que estoy haciendo es sustituir un pasivo por otros, pero ya lo vamos a ver más a detalle. Vamos al ejemplo. El 1 de enero del año 2000, el que sea, se contrata con la gerencia de publicidad AKL SA servicios publicitarios para los meses de febrero, marzo y abril. Cada uno de los meses tiene un costo de $50,000. O sea, está facilísimo. Aquí la estimación está clarísima. $50,000 cada mes. Aquí la gran pregunta, vamos a ver. El contrato se firmó el 1 de enero. Entonces la pregunta es, ¿el 1 de enero se debe realizar algún registro contable? ¿Por qué? Entonces la siguiente pregunta es,
¿Qué servicio hemos recibido o qué derecho cuantificable hemos adquirido? ¿Tenemos alguna obligación? ¿Se acuerdan que les dije que los contratos no ejecutados no se registran? Al 1 de enero yo solo he firmado el contrato, pero ese contrato no está ejecutado todavía. Yo todavía no he recibido absolutamente nada. Lo voy a recibir hasta en febrero, marzo y abril. Por tanto, yo no tengo que registrar absolutamente nada el 1 de enero porque hay un contrato no ejecutado que todavía no tiene efectos contables. Igual, la siguiente pregunta. Al cierre de enero, ¿hay algún registro contable que realizar? ¿Por qué? Misma explicación. Los efectos contables se registran cuando estos tienen lugar. Y este contrato que no se ha ejecutado todavía no tiene efectos contables. No han tenido lugar efectos ningunos. Entonces todavía no se registra absolutamente nada. La transacción avanza. ¿Se acuerdan que quedamos aquí? Cada uno de los meses tiene un valor de 50.000. Sucede lo siguiente. En el mes de febrero se pudo constatar que el servicio de publicidad fue recibido. No obstante, al cierre de febrero la factura no había sido recepcionada. Entonces, vamos a ver, cuando usted contrata publicidad, no es como que yo me cruzo de brazos y, ay, qué dicha, mi agencia me va a hacer la publicidad. No, no, no. Yo voy a estar pendiente de ver que realmente me están cumpliendo con mi servicio. Entonces, por eso dice que yo pude constatar que el servicio se dio. Es más, yo estuve dándole tracking de que realmente que me iban a publicar en tal periódico. Yo compré el periódico y vi que ahí venía. Perfecto. Pero al cierre del mes de febrero no me han pasado la factura. Es decir, ya metieron el servicio, ya el contrato está ejecutado parcialmente por la porción de febrero, pero no me han pasado la factura. Entonces, ¿qué se hace contablemente? Y esto es una anécdota, pero sí, es algo muy común con las empresas de publicidad que a veces no se atrasan un poco facturando o esa es la forma de negociar. Entonces la pregunta es, al cierre de febrero, ¿hay algún asiento de ajuste que realizar al cierre de febrero? ¿Por qué? Entonces, repito, ya ahora sí tenemos un contrato ejecutado parcialmente. Ya hay efectos contables económicos ocurridos por la prestación del servicio de febrero. Lo puedo estimar. Entonces, considerando todo eso, vamos a realizar un ajuste en este mes. ¿Qué va a ser el siguiente? Les dije, se registra el gasto normal, mi gasto por publicidad común y silvestre, por el valor de mi estimación, 50.000. Contra la cuenta que les dije que es gastos acumulados por pagar, que va a ser la contrapartida del gasto que registramos, que realmente recibimos, por 50.000. Nótense que los gastos acumulados por pagar son un pasivo. Y como buen pasivo que se está incrementando, se incrementa el haber. Entonces, si se ponen a ver, este asiento cierra y cuadra perfectamente. El ejemplo continúa. Ok, el ejemplo continúa y nos dice que al 1 de enero, así que se contrató a la agencia de publicidad, bla, bla, habíamos quedado hasta acá, cada uno por 50.000. Dice, al cierre de marzo, aún no nos ha llegado la factura de febrero y tampoco la de marzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a registrar nada? No, por supuesto que sí. Hemos constatado que se recibió el servicio en marzo, mismas situaciones. Entonces, todo exactamente igual. Incrementamos el gasto por publicidad e incrementamos el gasto acumulado por pagar. Por favor, vayan llevando, si tienen un papel a la mano, vayan haciendo sus test. Me interesa que vayan revisando la TD, la cuenta de gastos acumulados por pagar, que como les decía es un pasivo y se incrementa al haber. El 5 de abril, ya avanza el tiempo, el 5 de abril nos llegó por fin la factura, pero la de febrero. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el asiento contable? Entonces pensémoslo un poquito. Normalmente cuando a mí me llegaba una factura, yo hacía, y todavía no la he pagado, digamos, me dieron crédito 15 días desde el día que recibo la factura, la recibo el 5 de abril, la pagaré el 20 de abril. Normalmente yo decía antes de que supiéramos de ajustes, decíamos gasto por publicidad contra cuentas por pagar a proveedores. Y eso hacía sentido. Pero en este caso, si registramos el gasto por publicidad, lo estaremos registrando de nuevo, porque ya ese gasto por publicidad se registró en febrero. Entonces, aquí más bien lo que tenemos que hacer es dar de baja, debitando el gasto acumulado por pagar de 50.000 y dar de alta
la cuenta por pagar a proveedores por los mismos 50.000. Este amigo, bueno, ambos son pasivos. Es un asiento donde tengo pasivo contra pasivo. Porque lo que estoy haciendo para los más detallistas es sustituir un pasivo que era una estimación por un pasivo real que me está dando mi proveedor. ¿Preguntas? Yo sí les tengo una pregunta. ¿Cuánto les ha quedado el saldo de la cuenta gastos acumulados por pagar? Déjenlo en los comentarios. Debería ser 50.000. Pero igual, hagan su té y respondan por qué. Nuevamente, vamos a cambiar de tema. Este tema de ajustes, hay muchos tipos de ajustes. Estamos viendo los básicos, pero no tienen la misma naturaleza. Vamos a hablar ahora de intereses, tanto ingresos como gastos. Los que son por cobrar como los que son por pagar. ¿Ok? Entonces vamos a introducirnos a este otro tema que es completamente distinto a todo lo que veníamos viendo. Bueno, primero es por qué pagamos intereses. Bueno, los intereses son el precio o el costo que tiene el dinero. ¿Ok? Si yo tengo mucho dinero y tengo dos opciones. Puedo invertir en una empresa o invertir en un negocio o prestárselo a otra persona. Si yo lo invierto en un negocio, voy a obtener ganancias de ese negocio. Entonces, ¿qué me motivaría a mí prestárselo a otra persona? Y pues que esa persona me pague intereses, por supuesto. Entonces, por eso es que le decimos a los intereses que es el precio del dinero. Es el costo de oportunidad de que me den el dinero a mí y no lo inviertan en otra cosa. ¿Ok? Hay que también pensar un poco y tener bastante clara la diferencia de cuando yo obtengo ingresos por intereses y cuando tengo gastos por intereses. Por lo general, yo tengo ingresos por intereses cuando yo tengo activos, ¿ok? Y mis activos están para generar, ¿verdad? Para generar beneficios económicos futuros. Entonces, cuando yo tengo inversiones como por ejemplo bonos, yo esperaría tener ingresos por intereses. Un depósito en el banco me va a generar mis ingresos por intereses. Una cuenta por cobrar a veces me genera ingresos por intereses. Y aquí lo más importante es, si yo soy el que va a recibir los intereses, yo tendré ingresos por intereses. Caso contrario, cuando yo soy el que pago los intereses, yo tengo gastos por intereses. ¿Y qué genera gastos por intereses? Y por lo general pasivos. Una hipoteca, un bono por pagar, unas cuentas por pagar, documentos por pagar. Pasivos en general tienden a generar intereses. Antes de avanzar un poco, vamos a decir que en estos ejemplos los vamos a ceñir únicamente a la fórmula de interés simple. ¿Ok? Para ingresos y para gastos vamos a utilizar interés simple y con base de 365 días. No me importa lo que diga su profesor de mate financiera. Nada. Vamos a utilizar interés simple de 365. ¿Ok? Y la formulita que tenemos es que el interés mensual es igual a el capital o el principal. Ok, el principal del instrumento, no el capital de la empresa, ¿verdad? Esas son cosas totalmente diferentes. Una misma palabra se utiliza para dos conceptos diferentes. Aquí estamos hablando del principal, del capital, del instrumento que genera los intereses, no de la empresa. Por la tasa de interés, por los días del mes que generaron intereses, ¿ok? No todos los días del mes puede que hayan generado intereses, como puede que todos los días del mes hayan generado intereses. Eso depende caso a caso. Y ya dijimos, dividido entre 13 y 5, ¿ok? Nos aferramos a esta fórmula. Puedo ponerle pausa y copiarla. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de ingresos, ¿ok? Se mantiene una inversión en el banco de vivienda, ahí, córtala, por la publicidad, ¿ok? Tenemos una inversión. Si tenemos una inversión, tengo un activo. Si tengo un activo, me va a generar intereses. Y si me va a generar intereses que yo voy a recibir, tengo un ingreso por intereses. La inversión es de 1.000.000 de colones costarricenses. Esa es la moneda de Costa Rica, por si alguien está viendo otro país. La misma paga un interés de 5% anual. Pero los pagos los realiza de manera trimestral. Es interés simple, no capitalizable. La misma se adquirió el 1 de enero del 2000, el año que sea. El mismo día, ese mismo día el instrumento había sido emitido por el banco, ¿ok? No trae intereses acumulados de previo. Por lo tanto, pagará intereses el 31 de marzo. ¿Por qué va a pagar intereses el 31 de marzo? Porque dijimos que era trimestral. Entonces, la pregunta es, determine el ajuste de enero. Entonces, la gran pregunta es, bueno,
primero es ¿por qué hay un ajuste en enero? Y tal vez con gas, con servicios y proveedores y demás es un poquito más simple entender esto, pero lo cierto es que aquí están corriendo intereses, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos como que corren los intereses. Desde el día uno ya se están devengando intereses. El contrato ya está en marcha. Entonces, al 31 de enero, yo me voy a parar y voy a decir, ah, bueno, si los intereses corren desde el día uno, ¿cuántos intereses ya me he ganado? Yo sé que todavía no me los van a pagar, me los van a pagar hasta marzo, pero eso no significa que no me los he ganado. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. Van a ser el millón, ¿ok? Que es el monto de la inversión por el 5%, que es la tasa, por la cantidad de días de enero que generaron intereses, que en este caso son todos los días de enero generaron intereses, dividido entre 13 y 5. Si ustedes meten eso en la calculadora, les va a dar 4.246.58. Esos son los ingresos por intereses que se generaron. Igual, si alguno tiene algún tema, bueno, vamos a utilizar solo dos decimales en nuestro cálculo, ¿verdad? Que siempre es una pregunta recurrente. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro asiento. Y el asiento que se tienen que aprender, porque este es de fijo aprendérselo, de memoria aprendérselo, es el siguiente. Vamos a registrar intereses por cobrar contra ingresos por intereses, ¿ok? Por el valor que venimos estimando del primer mes, ¿ok? Aquí faltó una flechita diciendo que, y explicando un poco esta cuenta. Y apunten, la cuenta de intereses por cobrar, como dice, por cobrar es un activo, ¿ok? ¿Y por qué es un activo? Porque yo tengo el derecho de cobrar esta plata. Yo ya me gané esos intereses. Porque ya yo cumplí mi parte del contrato. ¿Y cuál es mi obligación de desempeño en este contrato? Dejarle la plata al banco. ¿Y cuál es la obligación de desempeño del banco? Generarme a mí intereses, ¿ok? Entonces ya yo tengo el derecho de cobrarlos y por tanto yo puedo registrar también mi ingreso. Un ingreso. Recuerden que los ingresos suman al haber. Igual me los van a pagar hasta marzo, pero como ya yo me lo gané, lo registro una vez en enero. Preguntas, caja de comentarios. Seguimos. ¿Qué pasa con los gastos? Los gastos es exactamente lo mismo, pero al revés. Aquí en vez de que yo tenga una inversión que me genera, tengo un préstamo que me va a implicar pagar intereses. Y por lo general las tasas de los pagos de los préstamos son más altas que de las inversiones. Entonces por eso aquí un 10% en vez del 5%. Básicamente es bastante similar. Se mantiene un préstamo con el Banco Nacional. Ahí córtala. Por un monto de 2 millones de colones. El mismo tiene una tasa de interés del 10% anual. Pero los pagos se realizan de manera cuatrimestral. El contrato se firmó el 1 de febrero, lo que implicará que el primer pago de intereses se realiza hasta mayo de ese año. Parémonos no en febrero, parémonos en marzo. Estamos en el segundo mes. Entonces la gran pregunta es, determine el ajuste. Y la pregunta también es, ¿deberíamos de hacer un ajuste? Por supuesto que sí. Tenemos un contrato que ya está en marcha, los intereses corren desde el primer día. Las obligaciones de desempeño, la obligación de desempeño del banco es darme la plata y no cobrármela hasta que se cumpla lo que dice el contrato. Habrá que ver qué era el contrato de cuándo le pagaré esa plata. Y mi obligación de desempeño es, sí, pagar el principal, pero también pagarle los intereses. Entonces vamos a registrar los intereses. Igual, hacemos el cálculo, ya lo conocemos. Igual, solo usamos dos decimales. Pueden ustedes hacer la operación. Aquí lo importante, bueno, los 2 millones es el principal, el 10% de la tasa. Y aquí lo importante son los días que generaron interés. Marzo tiene 31 días, por eso decimos que marzo generó 31 días de intereses. Igual estamos con una fórmula de interés simple con base 3 y 5, repito. Y el ajuste va a ser el siguiente. Entonces vamos a analizarlo. Vamos a debitar gastos por intereses. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo soy el que paga los intereses, aquí no los estamos pagando, pero sería el obligado a pagar los intereses, tenemos gastos. ¿Ok?
Cuando yo soy al que le repercuten los intereses, tenemos gastos. Y en este caso, en vez de tener un derecho a cobrar, ahora más bien tengo una obligación de pagar. Y los pagaré en el momento en que se necesite. Hasta mayo los pagaré. Pero ahorita en marzo ya yo sé que tengo el gasto y ya yo sé que tengo una obligación que tendré que pagar en mayo. ¿Ok? Nada más un paréntesis, por si alguno no lo vio tan claro en los cursos de cuenta básica. Las obligaciones, los pasivos, no es obligaciones de pagar ya. Las obligaciones pueden tener fechas de liquidación futura, pero siguen siendo obligaciones. Cierro paréntesis. Igual, aunque esto se vaya a pagar en mayo, igual deberían de quedar, aquí está mal, aquí dice abril, pero debería ser mayo. Aunque esto se vaya a pagar en mayo, yo igual debería registrar lo de febrero, lo de marzo, lo de abril y lo de mayo en cada uno de los meses. Preguntas en la caja de comentarios. Igual, cortamos tema, entramos a algo completamente distinto. Si quieren hacer pausa, adelante, que entramos a algo completamente diferente a lo que venimos viendo. Ok, seguimos, para los que seguimos por acá. Ingresos cobrados por anticipado. ¿Se acuerdan? Ya vimos qué pasaba cuando tenía gastos pagados por anticipado. Ahora tenemos lo contrario. Ahora tenemos ingresos. Y los ingresos no son pagados, son cobrados. Yo cobro y cuando es plata que me van a pagar a mí. Y pago cuando es plata hacia otros. ¿Ok? Entonces por eso les llamamos ingresos cobrados por anticipado. O también conocidos como ingresos diferidos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Esto en general va a funcionar exactamente igual que los gastos prepagados. Por lo general van a estar asociados a servicios. Aunque desde la perspectiva de ingresos no es tan atípico tenerlo por bienes. Comúnmente se les conoce como ingresos diferidos. Con la disrupción de NIF 15, que lo verán muchísimo más adelante, a esto hoy en día se le conoce como pasivos por contratos con clientes. Un nombre horrible, pero bueno, son ingresos diferidos al final. Corresponden a cobros que le hacemos a los clientes nos pagan a nosotros, relacionados con servicios que aún no se han prestado o bienes que tenemos pendientes de entregar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ya saben, funciona exactamente igual, solo que ahora estamos del otro lado. Entonces tenemos una firma de asesoría contable, firma un contrato con el León Manú Limitada para que la primera, o sea la firma, le brinde servicios contables por todo el año a León. El contrato es por $3,600. El contrato se firma el 1 de enero del año. En esa misma fecha, el León Manú Limitada hace el pago de los servicios, ¿ok? Entonces nos vamos a parar el 1 de enero de ese año. Y nos vamos a preguntar, a mí ya me están pagando, entonces yo voy a tener que registrar sí o sí la cuenta de bancos, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿contra qué la registro? La registro contra un ingreso, ya yo me gané esa plata. Y entonces nos vamos a devolver a la teoría de los efectos contables. Los efectos contables se registran cuando tienen lugar y no cuando fluye el efectivo. Entonces el hecho de que aquí haya fluido el efectivo no implica de que el efecto ya esté ejecutado. ¿Ok? Entonces nos vamos más bien a parar en un contrato donde es un contrato no ejecutado, porque si bien ya ha habido alguien ha cumplido su obligación, que es León Manú, que ya me pagó, o sea, me dio el efectivo, en realidad las obligaciones de desempeño por parte del contratado, o sea, la firma de asesoría contable, no se han dado. Mi obligación de desempeño es darle servicios contables por un año, mes a mes. Y el 1 de enero, por supuesto que no le puedo dar esos servicios contables anuales, porque para empezar, ocupo que ocurran las transacciones. El 1 de enero no ocurrió ninguna transacción, no puedo hacer ninguna contabilidad. ¿Sí? Un poquito más claro. Entonces, el 1 de enero no me he ganado esa plata, me la pagaron por anticipado, pero en realidad yo todavía no tengo el ingreso, los efectos económicos todavía no han ocurrido, yo no he satisfecho ninguna obligación de desempeño. Entonces, por tanto, como me lo están pagando en anticipado, lo registramos en nuestra cuenta de ingresos diferidos, que recordemos que es una cuenta de pasivo, ¿ok? Ingresos cobrados por anticipado
o ingresos diferidos, que es lo mismo, o pasivos por contrato con clientes, que es lo mismo, es un pasivo y por tanto se va a incrementar al haber. Entonces aquí lo que sigue es qué va a pasar al final de cada mes. ¿Por qué? Porque al final de cada mes, en teoría, ya yo le fui haciendo la contabilidad, ya yo le fui dando mi servicio de contable. Entonces al final de cada mes yo debería reconocer mis ingresos. ¿Por qué? Porque yo he ido satisfaciendo mi obligación de desempeño. El contrato se viene ejecutando. Los efectos contables se tienen que registrar cuando se ocurren. Y ya están ocurriendo de a poquito, parcialmente, una doceava parte a la vez. Pero ya están ocurriendo. Entonces al final de cada mes, porque recuerden que los asientos de ajuste se registran al final de cada mes, yo debería de estar registrando el siguiente asiento de ajuste, que viene siendo un débito a la cuenta de ingresos diferidos por 3.000, porque si ustedes agarran 3.600 y lo dividen entre 12, les va a dar 300, no eran 3.000, eran 300 dólares, al debe, disminuyendo la cuenta de pasivo. ¿Ok? Y si ustedes hacen su T, espero que tengan una hojita y vayan apuntando, vayan mayorizándose esta cuenta de ingresos diferidos, van a tener que hacer este ajuste 12 veces y al final la cuenta les va a dar cero. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? Mi ingreso por servicios, porque al final de cada mes, cuando yo ya hice la contabilidad, yo ahora sí voy a poder decir que he satisfecho la obligación de desempeño, ya yo me he ganado esta plata y por tanto ya puedo reconocer mi ingreso por servicios. ¿Ok? Igual, recalcamos, los ingresos diferidos son un pasivo. En este caso, como lo estamos reduciendo porque mi obligación cada vez es menor, mi obligación de dar servicio contable, en la medida que yo voy dando el servicio contable, cada vez es menor. Entonces, por eso lo estamos debitando. Y bueno, si ustedes hacen su T, como les decía, van a tener un débito que es la transacción ordinaria donde me entró el pago por los 3.600 y van a tener 12 registros de 300 dólares para completar 3.600 al debe, 3.600 al haber y la cuenta nos va a quedar en cero. Y todos los efectos van a estar registrados en cada uno de los meses por el valor que les corresponde. ¿Preguntas? A la caja de comentarios, muchachos. Finalmente vamos a hablar sobre la depreciación, que es un tema completamente aparte y que igual les recuerdo, es un video, pueden poner pausa, pueden retomarlo en otro momento, pueden rebobinar hacia atrás para ver las cosas que se explicaron de los casos anteriores, digerirlos mejor y luego entrar a ese tema de depreciación. Les dije que iba a hablar algo un poquito de los costos diferidos. Nos vamos a retrotraernos al ejemplo de la maquinaria. Habíamos comprado una maquinaria que vamos a usar por varios años. Aquí la gran pregunta es, ¿cuándo se devenga la compra de la maquinaria? Realmente la compra de la maquinaria se devenga en el momento en que yo adquiero la maquinaria. Entonces, en el caso de la depreciación y de los costos diferidos que verán muchísimo más adelante, se tratan de transacciones ya devengadas. O sea, aquí ya no es el principio de devengo el que interviene. Aquí lo que tenemos es una excepción que por lo general tienen las normas contables en relación con los costos diferidos, que lo que nos permite es diferir en el tiempo, o sea, patear hacia el frente y tirar hacia adelante de una manera sistemática el valor de esos costos. Y eso es en sí la depreciación. ¿Y para qué se hace? Aquí sí se hace con el objetivo de tener siempre en mente el principio de correlación de ingresos y gastos o de la asociación de ingresos y gastos. Entonces, los costos diferidos, por lo general, yo los difiero con el objetivo de que los ingresos y los gastos queden correlacionados en el momento. Que el gasto se reconozca cuando realmente ese gasto generó ingreso. Entonces, por eso no es justo decir que aunque la maquinaria se compra hoy y está devengada esa compra hoy, no sería razonable registrar un gasto hoy por esa maquinaria. ¿Por qué? Porque es un activo que me va a generar beneficios a lo largo de mucho tiempo. Y por eso es que los costos diferidos los tiro hacia el frente para colocar, hacer una asociación los gastos de esos costos diferidos con la generación de los ingresos en el momento en que se espera que se generen esos ingresos. Vaya a ser que se generen o no. Entonces vamos a hablar ahora sí
profundidad, ¿qué es la depreciación? La depreciación es un término que utilizamos cuando hablamos de partidas de propiedad, planta y equipo. Ok, propiedad vienen siendo eh, terrenos. Los terrenos no se deprecian, así que pueden tachar la palabra propiedad. La planta vienen siendo los edificios y el equipo es lo que está dentro del edificio que se utiliza para generar, digamos, para mi actividad operativa, ¿verdad? La definición, así de texto del libro, de qué es la depreciación es que corresponde a la distribución sistemática del costo de un activo a lo largo de la vida útil. ¿Se acuerdan que les hablé de los costos diferidos? Bueno, aquí la depreciación es la forma en que yo difiero el costo del activo a lo largo de su vida. Y la siguiente pregunta lógica debería ser ¿qué es la vida útil? Que es distinto a la vida económica, pero lo veremos en otro momento. La vida útil es el periodo por el cual la administración de una entidad espera utilizar el activo que adquiere en condiciones idóneas. Puede medirse en tiempo o en unidades de producción. Entonces, pongámoslo en palabras coloquiales. La vida útil es, si yo compro un vehículo que espero que me dure 10 años, la vida útil es los 10 años que voy a utilizar el vehículo. ¿Ok? Puede durarme más, pero en condiciones idóneas, como yo espero usarlo, 10 años. Perfecto. Como les decía, normalmente se entiende que los terrenos no se deprecian, normalmente, aunque pueden haber excepciones, o pueden haber excepciones parciales. Y la gran pregunta es ¿por qué se deprecian los activos? Como ya veníamos desde la introducción de este subtema, decíamos que porque, bueno, lo primero es porque son inversiones no perpetuas, ¿verdad? Algún día el activo va a dejar de funcionar, va a dejar de generarme. Y va a tener por acabado su uso. Pero ese uso es prolongado a lo largo del tiempo y no es posible hacer una asociación de toda esa inversión con los ingresos de un mes o de un año. No, por lo general, y eso ya es parte de la definición de propia planta y equipo, yo espero que la vida útil de ese activo sea superior a un año. Entonces no hay una asociación directa entre lo pagado por este activo con los ingresos de un periodo en específico, sino que yo tengo que distribuir lo pagado del activo en varios periodos donde espero que el activo me genere. ¿Ok? Para la depreciación utilizamos, como les decía, es un cálculo sistemático, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cálculos sistemáticos, ocupamos, sistemático tiene que entenderse como una fórmula matemática. En conta básica, por lo general, lo que se estudia es el método de línea recta. Hay varios métodos de depreciación. ¿Qué es un método de depreciación? Es la forma sistemática que se utilizará para determinar la depreciación de un periodo específico. Es decir, es la fórmula matemática que vamos a usar para saber cuánto es la depreciación. El método de depreciación debe ser el adecuado para cada tipo de activo, ¿ok? Cada activo tiene su forma de depreciarse. No es lo mismo depreciar alta tecnología que depreciar un mueble que depreciar un edificio. Estudiamos el de línea recta, mediante el cual se distribuye el importe depreciable. Ya vamos a ver qué es el importe depreciable. Lo que está aquí en rojo son términos fundamentales, ¿ok? El método de línea recta, el cual distribuye el importe depreciable entre los años de vida útil, resultando un gasto lineal constante todos los periodos. Por eso línea recta. Se llama línea recta porque lo que se busca es reflejar un gasto lineal, o sea, un gasto de la misma magnitud en todos los años. ¿Qué es el importe depreciable? Les decía que la depreciación es la distribución sistemática del costo del activo a lo largo de su vida útil. Pero hay una partecita del activo que no se deprecia, que es a lo que le llamamos el valor residual, que básicamente es el importe que hoy se podría vender un activo, si ya se hubiera utilizado por toda su vida útil. Ok, entonces pensémoslo así. Hoy yo compro un carro en 11 millones. Si yo lo uso durante los próximos 5 años, sé que cuando lo vaya a llegar a vender me van a dar 1 millón por ese vehículo. Ok, voy a ponerlo en dólares. No, dejémoslo así, con millones. Ese millón que yo sé que posiblemente me den por la venta de ese vehículo es el valor residual. Y lo que yo voy a depreciar es solo la diferencia entre lo que me costó y el valor residual. Es decir, la diferencia entre los 11 menos el 1 de valor residual. Y a eso que yo voy a depreciar le llamo importe depreciable. Ya lo vamos a ver con un ejemplo que queda más claro. Pero como les repito, lo que está señalado en rojo son definiciones que tal vez para el curso de hoy
no les van a servir tanto, tal vez se las pregunten, pero para el resto de su carrera como contadores son fundamentales. Eh, ok, lo que les decía, es importante resaltar que que la vida útil no acaba cuando el activo desaparece o pasa a ser inútil, sino cuando el activo ya no vaya a ser útil según las expectativas de la entidad. ¿Ok? Hablábamos que vida útil tenía que utilizarse en condiciones idóneas según las expectativas de la administración. Al final de la vida útil puede ser que el activo siga siendo utilizado, pero con una menor capacidad de producción o con ya no en condiciones idóneas, pero aún así siga siendo útil y algo puede generar. En teoría, la depreciación, ese tiempo que ya no es el esperado, ya eso no lo computa la depreciación. La depreciación solo se abarca el tiempo en que el activo va a funcionar según las condiciones idóneas esperadas por la administración. Hay fórmulas, porque recuerden que el método de depreciación significaba fórmula matemática para depreciar. La fórmula es la siguiente. Dice, la depreciación mensual va a ser igual al importe depreciable dividido entre la vida útil en meses. ¿Ok? Si aquí dice mensual, aquí tiene que ser la vida útil en meses. Si fuera la depreciación anual, aquí diría la vida útil en años. Esta misma fórmula se puede descomponer de la siguiente forma. Es la misma fórmula. La misma depreciación mensual puede ser igual a, paréntesis, el costo original del activo menos el valor residual, paréntesis, todo eso, esa diferencia dividida entre igual la vida útil en meses, porque estamos hablando de la mensual. Recuerden que el importe depreciable es igual al costo original menos el valor residual. Entonces en realidad es la misma fórmula, solo que estamos sustituyendo equivalencias de valores. Y algo muy importante es, bueno, cuando ya yo deprecié por completo el activo, o sea, ya se me acabó la vida útil, yo me detengo de depreciar. No voy a seguir depreciando porque si no voy a generar una sobredepreciación, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver un ejemplo. Se compra un vehículo en 13 millones, se estima que el valor residual asciende a 1 millón de colones y que la vida útil es de 5 años. Ojo que la vida útil aquí está en años, ¿verdad? La administración ha determinado que el método de línea recta es el más adecuado para determinar la depreciación de sus vehículos. Entonces me voy a volver aquí un segundo y les recuerdo que el método de depreciación tiene que ser el más adecuado para el activo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto es la depreciación mensual? Entonces hacemos el cálculo. La depreciación mensual es igual al costo original menos el valor residual entre la vida útil en meses. Sustituimos valores. El costo original son los 13 millones. El valor residual es 1 millón. Y la vida útil en meses. En meses. Aquí está en años. Entonces tenemos 5 años por 12 meses. Si ustedes meten eso en la calculadora y lo hacen bien, debería darles 200.000 colones de depreciación mensual. Esa es la respuesta a esta pregunta. Ahora vamos a hacer el registro. El registro contable, que este es otro registro que tienen que aprenderse, es el siguiente. Vamos a tener un gasto por depreciación por 200.000 colones contra una depreciación acumulada por otros 200.000 colones. Esta primera cuenta, gasto por depreciación, es la cuenta de gasto que va a ir al estado de resultados. Esta segunda cuenta es un activo y es un activo particular, porque en realidad es una cuenta correctora de activo. ¿Por qué? Porque nótense que ella suma al haber. Es una cuenta contraria a la naturaleza de los activos y por eso sí es un activo, pero también le decimos que es una cuenta correctora de activos. Y lo que esta cuenta viene a hacer, que lo veremos en otro curso, es que viene a ajustar el valor del activo. ¿Ok? El activo originalmente era 13 millones, pero como ya lo hemos despreciado un mes, ahora el valor del activo son 12.800.000. Pero lo llevamos en dos cuentas separadas, una para el costo original y otra para la depreciación acumulada. Aquí hay un ejercicio para que lo hagan en sus casas, tranquilos, con tiempo. Le pueden poner pausa al video, pueden leerlo a detalle y me cuentan, aquí les dejo las respuestas de cuánto es la depreciación mensual y espero en los comentarios que pongan cuál es
el asiento correspondiente del registro de esa depreciación mensual. ¿Preguntas? Ya saben, está la caja de comentarios para las preguntas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Parece que es un video bastante largo, pero también bastante particular. Es importantísimo para su carrera y desarrollo como contadores que entiendan a profundidad los ajustes contables, véanlo varias veces. Y bueno, es un canal de YouTube, así que suscríbanse, comenten, denle like, preguntas en la caja de comentarios y demás. Muchísimas gracias por la atención prestada. Éxitos.